Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Miércoles 10 de diciembre del 2025. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues estoy muy feliz de que nos acompañen en este día, especialmente hoy 10 de diciembre, que es el Día Internacional por los Derechos Humanos y un día que cierra los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, que inició el 25 de noviembre y por esa razón, bueno, este es un programa especial además porque ya va a ver las invitadas que tenemos. Mientras, déjenme darle la bienvenida a Radio Monarca 106.7 de FM, que está transmitiendo de manera simultánea. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también déjeme saludar a Radio Joco 106.9 de FM, que también está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y ya le decía yo, hoy vamos a estar hablando sobre los derechos humanos de las mujeres, cómo vamos, cómo llegamos este 2025 a este cierre de los 16 días de activismo y cómo estamos, pues eso, recibiendo este 10 de diciembre y para ello déjenme invitar y presentarles a Alda Facio, una feminista de larga trayectoria. Alda, bienvenida, ¿me escuchas? Sí, perdón, es que no estaba el micrófono puesto. Ya. Alda, qué gusto realmente tenerte en este espacio, en este programa. Es un honor. Ya le iremos contando un poco de quién es Alda Facio, además de esta breve semblanza de jurista feminista. Es una pieza clave en materia de derechos humanos de las mujeres y le voy a ir contando por qué. Y también le doy la bienvenida a Gabriela Delgado Ballesteros. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Gabriela. Además es integrante de Mujeres Unidas por la Educación. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Lucía. De verdad es un placer y además estar con Alda es un privilegio, lo cual te Gracias. agradezco a ti y a Radio CIMAC y a todas las radios que nos convocan. Mil gracias, Alda. De verdad es un privilegio. Pues, Gracias, un placer verte. pues vamos a arrancar, mi querida Alda Facio. Si hay Mm. alguien que ha trabajado, impulsado precisamente por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en las instancias internacionales y de manera muy puntual en Viena en 1993, pues fuiste tú. Sin ti, el reconocimiento de que la violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos que queda inscrita en esa Convención de Viena, probablemente no hubiera sido posible, Alda. De 1900 a 2025, ¿cuál es el balance que haces tú de cómo llegamos a conmemorar los derechos humanos? Uy, no te oí una parte de la pregunta, se fue. Se Se fue, fue. a ver, te digo, te repito, ¿qué balance haces de 1993, donde queda inscrito en bien el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, al día de hoy? Ah, bueno, bien, gracias. Pensé que eso era, pero no estaba segura si había escuchado bien. Pues es que es difícil porque como es progresivo y va para, avanzamos y después vamos para atrás y avanzamos. En realidad hoy, 10 de diciembre, se celebra la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ahí las mujeres nos estaban reconociendo como con derechos humanos. Lo que pasa es que la práctica después de esa declaración no parecía como que estaban pensando en nosotras. Eso es una cosa muy importante, que saber que uno, aunque tenga una declaración, aunque tenga una convención, aunque logre, hay que seguir defendiendo y trabajando porque siempre hay gente, movimientos que quieren quitar los derechos que hemos ganado, hasta al colmo que ha llegado hace poco aquí a que nos digan que las mujeres somos privilegiadas en comparación con otros grupos humanos, ¿verdad? Si somos privilegiadas,
bueno, yo no entiendo qué será lo que llaman privilegio, porque y algo que muy pocas personas y hasta mujeres no saben es que hasta 1993 la violencia contra las mujeres, a pesar de que ya éramos consideradas que teníamos derechos humanos, no era considerada una violación a los derechos humanos. Eso tiene que, la gente le cuesta creer eso, ¿verdad? Que fue en el 93 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena declaró que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos. Parecía algo como que no había que decir, que es obvio que es una violación a los derechos humanos, pero sí se necesitó esa declaración y no solo esa declaración, sino que a partir de Viena logramos muchas cosas las mujeres, logramos la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, logramos que se nombrara una relatora especial en violencia contra las mujeres y logramos en la región nuestra de las Américas, pero que solo América Latina y el Caribe firmaron, fue la Belén do Pará, la Convención Ujú. sobre la Eliminación y Sanción y que no sé cuánto, siempre se me olvida el nombre completo de esa convención que es jurídicamente vinculante, o sea que es obligatoria para los estados que han ratificado a Belén do Pará. Y eso fue avance, avance, avance. Eso es gracias a lo que se logró en Viena, que fue mujeres de todo el mundo. Nos congregamos en Viena para hacer cabildeo por los derechos humanos de las mujeres. Pero después de eso, ¿verdad? Se siguió avanzando. Por ejemplo, se creó el grupo de trabajo. En el 2011 se creó el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres, que ya era para que no se, porque se estaba viendo que se estaba creyendo que el único problema que tenían las mujeres era la violencia. Mm. Y no, más que la violencia está la discriminación, porque es gracias a que existe la discriminación que violencia es considerada natural y queda impune, ¿verdad? Entonces eso fue y en ese año fue la última vez que ganamos algo muy importante en Naciones Unidas, que fue la creación de una relatoría especial en discriminación, ya no en violencia, sino que para trabajar junto con la relatora de violencia que trabaje en la discriminación para que no se separen y no se vean como cosas que nada que ver una con otra. Y yo tuve el gran honor y privilegio de ser parte de esa relatoría, porque éramos 5 mujeres, cinco personas que logramos ver el estudio, ¿verdad? Hacer un estudio de la discriminación que existía en todo el mundo y yo que había trabajado ya de por Y, sí como 30 años en esto, en Naciones Unidas, me impresionaba cada vez ah, la enormidad de la discriminación contra las mujeres y la ignorancia que hay sobre esa discriminación, mi ¿verdad? Porque querida, aún, ¿Mm? sí, sí, Perdón, perdón, sí, perdón que interrumpa un poco. Sin duda es el recuento que hace Salda es fundamental para entender cómo llegamos a estos momentos, cómo logramos avances concretos también las mujeres. Sin embargo, tú decías, bueno, hemos llegado a avances, avances, avances. Hoy en día, ¿cuál es tu lectura de esa concreción o no de esos avances o cuáles serían los retos que todavía tenemos las mujeres? sí, bueno, me hice muy largo, pero iba a decir, ese fue el último avance que hubo en el 2011 y luego ha sido sostener los avances, pero también retrocesos que hemos tenido dentro de Naciones Unidas, porque hay un gran movimiento en el mundo que está tratando de que las mujeres no se nos vea como un grupo específico que sufre discriminación, sino que las personas sufren discriminación. Entonces, han querido que la CEDAW y la relatora de violencia también hable de los hombres que sufren violencia, de las personas trans que sufren violencia. Entonces, se quita el, la especificidad de la protección de las mujeres. Y eso, Eh, para mí, eso ha sido un golpe terrible porque hemos perdido
muchísimo. Hemos perdido financiamiento para luchar contra la violencia y la discriminación. Hemos perdido espacios. La CEDAW está siendo atacada todo el tiempo queriendo que se reforme para que no diga la palabra sexo por la discriminación por razón de sexo, sino que diga la discriminación contra las personas de la diversidad sexual y meter a las mujeres entre esa diversidad, Y etcétera. Y entonces sí, el balance que yo veo es que en muchos países se está retrocediendo muchísimo. Se ha legalizado la prostitución en algunos sí, países, se ha legalizado o se ha considerado legalizado todo el ambiente que eh, se necesita para que haya tráfico. Alda, claro, ahorita vamos a seguir hablando. Déjame irme a México, déjame venir a Sí. México con Gabriela Delgado. Bueno, escuchas a Alda, escuchas estos avances, estos retos, estos retrocesos que tenemos. Y bueno, en este país, con una primera presidenta, con 13 gobernadoras, con la paridad, en términos numéricos de mujeres, hacia afuera, Gabriela Delgado se lee de que hemos logrado las mexicanas todo. Ya, logramos al paraíso, al nirvana feminista. Wow. ¿Cuál dirías tú? ¿Qué lectura haces tú del momento que está viviendo México con todo este entorno que pues estamos enfrentando las mexicanas en este país? Mira, voy a empezar con algo que dijiste tú y que las feministas, lo hemos dicho muchas veces. Cuerpo de mujer no es garantía ni de igualdad ni de sobrevivencia, lo voy a decir de esta manera. Y en ese sentido, me encanta el hecho de escuchar a Alda y lo que se ha hecho en el plano legislativo, en el plano de lo que es la impartición de justicia y los derechos de las mujeres. Sin embargo, en México, y para mí, y esta es una desviación totalmente profesional, Alda, yo soy psicóloga que investiga desde la educación y en esto está mi sesgo. La educación es fundamental porque el simple hecho del jure no necesariamente lleva al facto, a los hechos reales. Y en el país nos encontramos con situaciones, en México, con situaciones muy difíciles, porque bueno, justo ayer se aprobó cambios en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General de Igualdad. Y puede haber muchísimos cambios a nivel legislativo, pero la realidad es un problema estructural y desde mi punto de vista muy personal de educación. Muchas veces los cambios legislativos, los retrocesos que hay, están determinados de una u otra manera por estructuras políticas, estructuras sociales y sobre todo estructuras mentales. En la medida que las mujeres, los hombres y todas las personas no tengan un cambio y una visión de la importancia que tiene la no discriminación, la igualdad sustantiva en todos sus aspectos, no va a cambiar nada. En México, en un momento dado, una de las políticas públicas emanadas justamente de la ley de igualdad eran las escuelas de tiempo completo necesarias no solamente para las mujeres, para que las mujeres pudieran desarrollarse, pudieran tener mayores posibilidades y derechos laborales, sino también para el propio desarrollo de las infancias. Y estas se acabaron. Al acabarse esta ley de igualdad y todos los preceptos constitucionales se vienen abajo. No quiero hablar más de otros aspectos muy relacionados con la violencia y la discriminación, como son los refugios. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante los avances que ha habido a nivel legislativo, a nivel internacional. Sin embargo, estamos en una problemática estructural y esta problemática estructural no solamente está acabando con las relaciones entre mujeres y hombres y entre las diversidades, estamos acabando con la madre tierra. Estamos acabando dentro de una lucha que hablamos de los derechos y no sé si Alda me vaya a criticar como muchas amigas abogadas que tengo. Yo no hablo de los derechos humanos, yo hablo de los derechos de la humanidad. Estamos enfrascadas en los derechos de la humanidad,
perdiendo el hecho de que si no hay una igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, nuestra casa, que es la tierra, va a terminar. Entonces, yo admiro muchísimo los avances. Yo creo que los avances legislativos, los avances internacionales, lo que hablabas tú, lo logrado desde 1993 y lo que ha sucedido en este siglo, son avances, pero también hay que ver los porqués de los retrocesos. Y para mí los porqués de los retrocesos están inmersos en ese sistema de educación formal, o sea, lo que se da en las escuelas. Una lectura de los libros de texto gratuitos ahora son terribles, terribles porque justamente hablan de lo que tú planteabas en un momento dado. Los libros de texto, la falta de derechos laborales para las maestras y los maestros. Entonces sí creo que necesitamos una unión muy fuerte entre personas como tú que saben de los avances legislativos, pero también tenemos que hablar de cómo hacer en Eh, territorio una política pública que permita realmente un cambio de mentalidad. Sí, dime, Alda, y bueno, Lucía, yo estoy puesta a sus enseñanzas. No, Alda, es que estoy querida. completamente. Pero puedo decir, es que quiero aclarar una cosa, que yo no estaba hablando solo de avances legislativos, estaba hablando de ejemplos, de actos internacionales muy concretos que logran cambios a nivel político, a nivel cultural, a nivel de lenguaje, a nivel de todo, no es solo legislativo. Entonces, estos hechos son muy importantes y la educación es un derecho humano, precisamente a través del concepto de la igualdad entre hombres y mujeres se logra que más mujeres puedan entrar a diferentes profesiones que nunca habían tenido acceso o ser tratadas con más igualdad en las fábricas, en el agro, etcétera. Así es que cuando estamos hablando de derechos humanos no estamos hablando solo de legislación, estamos hablando de cómo cambiar una sociedad para que sea más respetuosa de las necesidades de todos los seres humanos, y para eso se requiere la especificidad. O sea, las necesidades de los niños y las niñas son diferentes de los adultos y por eso existe una convención sobre derechos de los niños y las niñas y uno general sobre los adultos. Y así por eso es tan importante que tengamos una convención sobre los derechos de las mujeres que sirve para educar, porque yo llevo 30 años educando a legisladores, a políticos A y a jueces. mujeres del movimiento en cómo la discriminación contra las mujeres afecta a toda la sociedad y no solo a las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo uso como herramienta de educación y no como herramienta legislativa para ir a la corte, no solo ir a la corte. Cla- Es más, cuando estoy dando clases de la CEDAW siempre digo, no voy a hablar de cómo llegar a la corte con esto, cómo llegar todo el mundo quiere ir ahora a la Corte Suprema. Eso no es, se trata de cambiar la vida de las personas, cambiar claro. cómo se tratan en una familia, cómo empiezan los derechos humanos, empiezan en la familia, y Fíjate, cómo Alda, se... Alda, ahí yo te Perdón, diría, la que va a interrumpir ahora soy yo porque estamos a 2 minutos de irnos a un corte de estación y sin duda este es un debate muy interesante que hay que dar, pero hay que aterrizar en la vida concreta de las personas, de las mujeres en general. Y estos cambios han sido, los cambios internacionales han servido muchísimo para aterrizar en los países. Hoy en día, Gabriela, aquí en México tenemos la Secretaría de las Mujeres, tenemos la Cartilla de las Mujeres. Eso es lo que yo quisiera saber cuál es tu balance. ¿Para qué sirve? Si es que sirve para el cambio de la vida de las mujeres, el concreto, el del día a día, el de que tú sales a la calle y ahorita me vas a responder solo que después de este corte de estación, vamos a un corte de estación, estamos en Análisis Feminista, no se vaya, volvemos. Los desafíos para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día simboliza el compromiso global con la dignidad, la igualdad y la libertad para todas las personas, sin distinción de género, raza o condición. En los últimos años, este marco ha cobrado especial relevancia para los movimientos de las mujeres que exigen que los derechos humanos sean verdaderamente universales y que incluyan garantías efectivas para vivir sin violencia, con igualdad de oportunidades y pleno acceso a la justicia. En 2025, bajo el lema Dignidad, Libertad y Justicia para Todas y Todos, las Naciones Unidas han hecho un llamado específico a fortalecer los derechos de las mujeres defensoras, indígenas, migrantes y jóvenes, reconociendo que sin igualdad de género no puede haber derechos humanos plenos. A nivel global, la ONU advierte señales preocupantes. El secretario general, Antonio Guterres, dijo en marzo de 2024 que las mujeres y niñas de todo el mundo están sufriendo un retroceso en sus derechos, y ONU Mujeres reportó que en 2024, 1 de cada 4 países notificó retrocesos en los derechos de las mujeres. La violencia sigue siendo alarmante. Cada 10 minutos, una mujer o niña es asesinada en el mundo por su pareja o un familiar. Y las brechas de género persisten en educación, trabajo y salud. A pesar de miles de reformas legislativas a favor de las mujeres siguen ejerciendo solo alrededor del 64% de los derechos legales que disfrutan los hombres y ganan globalmente apenas 51 centavos por cada dólar masculino. Existen avances en igualdad y empoderamiento. La proporción de mujeres parlamentarias se ha duplicado desde 1995, aunque hoy 3/4 de los legisladores siguen siendo hombres. Además, se espera que la tasa global de pobreza femenina disminuya si se prioriza la educación y la salud reproductiva de las mujeres. Sin embargo, la comunidad internacional reconoce que las mujeres defensoras afrontan cada vez más acoso, ataques e incluso asesinatos en conflictos armados y procesos políticos. En resumen, el panorama mundial combina logros con fuertes rezagos. La igualdad plena sigue siendo una meta lejana y el patriarcado, como dijo Guterres, está recuperando terreno. En México también hay avances y retrocesos. En 2024, por ejemplo, el Congreso aprobó reformas constitucionales históricas. Se consagraron la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia para todas las personas. No obstante, México mantiene grandes desafíos. Según el INEGI, 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. El país sigue siendo de los más violentos contra las mujeres. Se reportan en promedio unas 10 mujeres asesinadas cada día. Pero de estos casos, muchos no terminan tipificándose como feminicidios. En síntesis, aunque la agenda legislativa avanza, persisten graves rezagos en seguridad y derechos fundamentales para las mujeres mexicanas. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde que nos puede hacer llegar sus comentarios 5535-084761, que son el teléfono acá en cabina, y también que a través de Facebook, Instagram, X, en fin, las redes sociales, nos puede encontrar como CIMAC Noticias y hacer llegar sus comentarios pues de este debate que está surgiendo el día de hoy, pero también de los temas que a usted le interesaría que pudiéramos colocar aquí en Análisis Feminista. Y bueno, saludos a Radio Monarca 106.7 de FM en Michoacán de Ocampo y también a Radio Joco 106.9 de FM en Jocotitlán, Estado de México. Estamos hablando con Alda Facio, jurista feminista, Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora de la UNAM, precisamente sobre cómo llegamos 2025 para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero también el reconocimiento de los retos que aún enfrentamos, Gabriela Delgado. Yo te hacía la pregunta antes de irnos al corte. Sin duda hemos tenido avances en reconocimiento y en México en concreto yo te preguntaba, ¿cuál es tu lectura? Hiciste una disertación del pensamiento a la educación, pero en términos concretos, ¿cómo dirías que en México, las mexicanas, llegamos con
con instancias o no, para defender nuestros derechos humanos, que tanto vivimos los derechos humanos las mujeres y los gozamos, las políticas que se han desarrollado en nuestro país, la Secretaría de las Mujeres, los cambios que tú misma señalas de la ley, tanto de la ley de igualdad como de la ley general, la Constitución, la Cartilla de las Mujeres, etcétera. Esto, ¿cómo se traduce en la vida de las mujeres de este país? Mira, Lucía y Alda, me voy a remitir a una historia bastante pasada, siglo XX, cuando un grupo de feministas académicas hicimos el programa universitario de estudios de género, que por decisión del grupo encabezó Graciela Hierro. En las discusiones que tuvimos con Teresita de Barbieri, con Alicia Elena Pérez Duarte, bueno, y hay otras 3 mujeres más, justo decíamos, ¿cómo queremos el programa? Y decíamos, el programa necesita ser algo chiquito, pero que incida en todas las entidades universitarias. Cuando tú me hablas de la Secretaría de las Mujeres, yo me pregunto, ¿cuál fue la razón que ésta se hiciera? Hay un cambio dentro de lo que es la estructura administrativa, y no es lo mismo ser una Secretaría de Estado que ser un instituto autónomo. Era un instituto autónomo. Siendo un instituto autónomo, tenía una jerarquía que incidía en todas las secretarías, porque su nivel jerárquico era con la presidencia. Una secretaría es simplemente una más de las secretarías, y su incidencia se limita a ciertos ámbitos, pero no hay una transversalización de la política como tal. Entonces, el problema es, lo voy a decir tristemente, que la ciudadanía desconoce justamente cuáles son las prerrogativas dentro de la administración pública para determinar qué es lo que se hace. Una secretaría no tiene la fuerza que tenía un instituto. Y esto es algo muy difícil de lograr si no tienes tú una representación en cada uno de los ámbitos de la administración. Entonces yo diría, aparentemente la narrativa te hace ver que hay cambios, pero estos cambios no tienen la incidencia que deberían. Eso por un lado. Por otro lado, me vuelvo a remitir a las cuestiones de educación, y me encanta lo que Alda decía, porque no solamente es pensar en la educación formal, bien lo decía Alda, es en las familias. Y ahí yo diría, los derechos de las mujeres, hemos tenido muchos derechos, derechos laborales. Sin embargo, hay algo que no se reconoce, que es la economía del cuidado. Y mientras la economía del cuidado no tenga el nivel necesario como para que todas las personas, hombres y mujeres, nos responsabilicemos de nuestra propia vida, las mujeres vamos a estar dentro de la educación familiar en una subordinación total o en una doble jornada de trabajo. Y si estas situaciones no cambian, pues de nada sirve tener instancias públicas que en la narrativa digan que son a favor de los derechos de las niñas, las mujeres y las adolescentes. Y un punto que me parece importantísimo, y creo que valdría la pena una discusión incluso con las economistas. De nada sirve tener secretarías de Estado, de nada sirve tener leyes, si justo los presupuestos donde más bajan es en aquellas políticas relacionadas con los beneficios y los derechos de las mujeres y las niñas. Y lo vemos, cada vez bajan más los presupuestos cuando se relacionan con actividades que permiten garantizar los derechos humanos de las mujeres. Alda, sin duda, este camino internacional, las convenciones, los acuerdos, las relatorías que son fundamentales. Recientemente, precisamente la relatora de violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, hacía una disertación en la conmemoración del aniversario de Naciones Unidas sobre la importancia del reconocimiento de las mujeres como grupos específicos que necesitan tener
no solo el reconocimiento de los derechos humanos, sino de las condiciones de desigualdad y discriminación que siguen viviendo. Tú decías en una de tus participaciones el hecho de que no reconozcan a las mujeres como un grupo específico las vulnera. Eh, eh, ¿Cómo nos vulnera? Yo te preguntaría, Alda. Hay una tendencia efectivamente a decir, independientemente del sexo, todas vivimos desigualdades, discriminaciones, algunas somos privilegiadas, etcétera. ¿Qué ruido genera esto que impide ver a las mujeres como parte de la humanidad, ni más ni menos la mitad, sino que es un poco más? Sí, es interesantísimo todo lo que estamos hablando. Quiero, antes de contestar la pregunta, decir que estoy de acuerdo con Gabriela, todo lo que has dicho, excepto que yo lo diría no es que de qué sirven las leyes sirven, pero sin presupuesto, sin políticas, sin estructuras, sin cultura, una cultura de derechos humanos no van a servir de nada, pero sí necesitamos las leyes, porque sin las leyes la Alda, cultura no la Alda, logramos cambiar. Alda, yo no he dicho que no sirvan las leyes, todo lo contrario. Creo No que dijiste, no necesitamos... sirven de nada sin... Bueno, pero no importa. Lo que quiero es aclarar que mucha gente piensa que cuando uno trabaja en derechos humanos solo está trabajando con leyes, y está trabajando con cambios culturales, con cambios mentales, con cambio de la estructura. Eso es lo más importante, que lo hace la relatora de violencia. Por ejemplo, cuando hace 40 años no se creía que ni se sabía que las mujeres sufríamos violencia en el, Mm. a la escala en que se sufre en el mundo. Y México sí es uno de los países donde más violencia hay contra las mujeres, pero no es el único, es muchísimo. Y también porque hay países que ni llevan las estadísticas de cuántas mujeres sufren de violencia. Entonces, es lo que hace la relatoría, por ejemplo, de violencia es tratar de cambiar la política de los países, la cultura. Siempre hace, cuando visita un país, visita a las mujeres para que sepan cuáles son sus derechos y que tienen derecho, porque una mujer que no sabe que el marido no tiene derecho a pegarle, pues no va a denunciar ni va a hacer nada. Y hay muchas mujeres que creen que los maridos tienen derecho a pegarles. Y en el mundo es así. Es más, en la mayoría del mundo es así. Entonces, esto es importante que veamos que lo que tenemos que hacer es mucho. Y por eso tenemos que ver muchas feministas, unas trabajando en unas cosas, otras en otras, pero cuando uno trabaja en un tema, no es que el otro tema no sea importante, sino que hay que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles y en todas las esferas, etcétera, porque no se logra con que haya una constitución que diga que los hombres y las mujeres son iguales, que lo están cambiando en todo el mundo. Y quiero referirme a algo que vos nombraste, Gabriela, que eso no es problema de México, está pasando en todo el mundo, que están eliminando los ministerios de las mujeres, las instancias que eran específicas para mujeres, dicen no hay necesidad, que es precisamente lo que logramos en Viena, que se dijera que sí, los derechos de las mujeres son derechos humanos específicos. Y ahora lo que estamos haciendo es retrocediendo a decir, no, si tratamos a las mujeres como tratamos a los hombres, está bien, eso es igualdad. Entonces, si las mujeres, lo único que necesitamos es que tratarlas exactamente igual que a los hombres. Y eso lo sabemos que no elimina la discriminación ni elimina la violencia porque se tiene que ir más a fondo de saber por qué, cuáles son las causas y las consecuencias de esa idea de la igualdad equivocada que hay, que es que los seres humanos, porque somos seres humanos, somos igualiticos. Y es más, es una contradicción que vemos entre el movimiento de derechos humanos, que por un lado dice la diversidad, insiste en la diversidad de la humanidad, y por otro lado dice que contratar a todo el mundo igual se logra no violentar a las personas, y eso no es, la igualdad es algo que se tiene que construir, que se tiene que movilizar en todos los ámbitos. Alda, yo ahí te quiero decir, soy hija de una abogada y un abogado y estoy convencida, y además fue una lucha personal
de la importancia que tienen las leyes, en el sentido de que es la única forma en que podemos denunciar, y es la única forma en que se puede juzgar y desgraciadamente castigar. Sin embargo, yo sí insisto y quiero dejar muy claro que para mí de los avances que hemos tenido, y tú ya los has mencionado, son muchos. No obstante, me parece muy importante que tenemos que empezar a trabajar con los hombres. Los hombres tienen que hacer todo su proceso de construcción identitaria y de su posicionamiento social. Pero necesariamente, y me encanta lo que dijiste tú, el primer núcleo de aprendizaje, el primer núcleo de actitud, el primer núcleo de valores es la familia. Bueno, tanto Lucía como yo tenemos hijos hombres y verdaderamente Yo también. hijos hombres. Y en ese sentido, sí creo que tenemos que abrirnos un poco, en el sentido de que yo creo no vamos a cambiar absolutamente nada si no tenemos aliados, aliados que nos permitan construir no solamente las diferencias, sino aliados que nos ayuden a construir un mundo más justo. Y Y nos centramos en los derechos de las mujeres. Estoy convencida de los avances y de los retrocesos. Y que para mí la educación es fundamental y hablo de los objetivos de desarrollo sostenibles. A mí me impresiona que todos los objetivos que existen requieren justamente de un cambio de mentalidades y que ese cambio de mentalidades está en la educación. Y me parece que todos estos acuerdos internacionales, ahí es como dices tú, en todos lados sucede. Efectivamente, estamos en una crisis humanitaria, en una crisis en donde los medios digitales, los medios hacen que un problema se convierta en pues, una Y, generalización brutal. Y ahí las mujeres tenemos muchísimo trabajo que hacer porque somos las que tenemos esa capacidad, no de un razonamiento intelectual, sino dentro de lo que son las emociones, la pasión y el sentido de comunidad. no, Perdón, bueno, ya veo que Lucía me está... sí, ya estamos a 6 minutos de cerrar el programa y no quiero que perdamos, pues esto, el centro de los derechos humanos de las mujeres, sin duda, bueno, al menos en la historia del feminismo que yo conozco, los aliados masculinos que han querido sumarse, nunca se les ha cerrado la puerta. Aquí el centro es cómo hacemos de los derechos humanos una realidad para las mujeres, ¿no? ¿Qué avances, qué necesitamos? ¿Cómo vamos fortaleciendo efectivamente esta necesidad, Alda Facio, que necesitamos no solo en México, en el mundo, ya lo decías tú? Sí, bueno, en eso yo estaría de acuerdo con Gabriela en que lo que más necesitamos es cambiar la educación para que la educación eduque a todos los seres humanos en lo que es el valor más importante de los derechos humanos, que es la igualdad. Porque sin igualdad, ningún otro de los derechos humanos no sirven. Serían una lista de aspiraciones o así. Es que la obligación de los estados con respecto a los derechos humanos es que todas las personas gocen de sus derechos humanos de diferente manera, porque de las personas somos diferentes. Entonces yo creo pero la educación, por supuesto, no solo visto como educación formal, sino la educación que hace CIMAC, por ejemplo, con estos programas, la educación que se puede hacer en las universidades, en los buses. Nosotros cuando yo iba a dar el curso en Canadá, le decíamos una cosa que se llama la educación popular en los buses. Entonces montan un bus y le empiezan a hablar a la persona que está a la par de qué piensa de tal cosa, qué piensa de la violencia, porque la mayoría de la gente dice, no, eso está mal, pero que han hecho algo, pues, conocen algo sobre la violencia, no. Entonces uno va haciendo como que se abra las personas individuales, porque es así como tiene que ser, y ya entonces el trabajo es muy grande. De que hay que ir cambiando la mentalidad. Para mí ese es el reto más grande que tenemos ahora las feministas, es que las feministas jóvenes están ignorantes de cómo se logra luchar contra el patriarcado. Piensan que luchar contra el patriarcado se hace
que no hay patriarcado primero, entonces que no hay necesidad de hacer luchas específicas para las mujeres, sino que una lucha en general, y vean que en muchos países se han puesto en el Ministerio de las Mujeres o en la Secretaría de las Mujeres o Instituto de las Mujeres a un hombre que es el que ahora son, en lugar de ser una mujer, y es cierto que el cuerpo de mujer no te hace feminista, pero para entender la discriminación de verdad, cómo funciona en todos los niveles, hay que ser mujer. Eso casi ningún hombre lo entiende porque no lo ha vivido en carne propia, Claro, no lo ha porque es la vivido. experiencia Entonces, vivida. O sea, uno exacto. no puede entender porque solamente es esta parte de cómo cotidianamente lo vivimos todos los días y ahí necesitamos ir caminando. Una frase, Gabri Delgado, porque ya cerramos en 30 segundos. Me parece muy importante que las mujeres lleguemos a historizar, que no nos cuenten la historia. Tenemos que expresar nuestras vivencias de la manera en que nos relacionamos entre nosotras y con los otros, pero es muy importante que nos narremos a nosotras mismas qué es lo que sucede, porque como bien decía Alda, no es lo mismo la violencia que hacer que se crea que la violencia es una violación y una violación a la dignidad y a los derechos de las mujeres. Entonces, esto Y, que haces tú, estas narraciones en este y programa nos permiten historizar y ampliar la perspectiva de lo que es una comunidad de mujeres que quieren tener y ejercer derechos. Y bueno, pues con eso cerramos. Alda Facio, Gabriela Delgado, muchísimas gracias por estar. Podríamos seguir en el debate, pero bueno, pues acá terminamos el día de hoy. Seguramente tendremos la suerte de volverlas a tener aquí. Gabriela Delgado, Alda Facio, mil gracias por estar esta mañana. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya. Estamos en Análisis Feminista, volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 8 de diciembre de 1922, Clara González fundó en Panamá el movimiento Renovación para luchar por la igualdad de las mujeres y el voto femenino. Fue la primera mujer en obtener el título de licenciada en Derecho y fundó el Partido Nacional Feminista en 1923. El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la prevención de ese crimen. Este día busca promover acciones internacionales para prevenir futuros crímenes de este tipo, resaltando la importancia de la justicia, la memoria histórica y la educación para evitar la repetición de estos horrores. El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, para sensibilizar sobre las condiciones laborales de los menores y promover el respeto a sus derechos, con el fin de erradicar el trabajo infantil en condiciones de explotación y abuso. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, en honor a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos. Su objetivo es promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, recordando la importancia de la igualdad, la libertad y la dignidad humana en todo el mundo. El 12 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, para promover el acceso a servicios de salud de calidad y asequibles para todas las personas, sin importar su condición económica o social. Estamos de regreso aquí en Análisis Feminista y en días pasados, pues un tema que fue colocado de manera muy importante es la violencia en el Internet, en estas redes sociodigitales y esto pues ha sido también parte del debate, digamos, de la reflexión que se está dando. Y el Consejo Ciudadano dio a conocer precisamente en días pasados que el 70% de las mujeres han recibido o son afectadas por ciberacoso. Y tenemos ya en la línea a Alejandra Reyes. Ella es la directora de comunicación social del Consejo Ciudadano. Alejandra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por Cuéntanos qué fue lo que ustedes encontraron en esta revisión que hacen sobre el acoso que vivimos las mujeres y de qué se trata. escuchar. A ver, ¿esto qué implica? ¿Qué están, cómo lo están percibiendo las mujeres, cómo lo están viviendo y qué es lo que se necesita empezar a cambiar en este sentido, Alejandra? El hogar, ¿no? La violencia familiar es la que está ahorita a la cabeza y bueno, pues la manera para tener y lograr así. eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice el consejo en torno al acoso, al ciberacoso en concreto? ¿Cuáles son las acciones que habría que tomar? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Nosotros pero en islas, registrados como ya Del ciberacoso, no sé, han hablado con las empresas de los servicios, Instagram, Facebook, en fin, ¿cuál es la relación ahí desde el Consejo Ciudadano? Madame, Islam y como sí,
al paciente. Que estén escuchando el programa, que te estén escuchando a ti, ¿qué pueden recibir del consejo? ¿Se pueden acercar con ustedes? ¿A través de qué línea? ¿Qué pueden encontrar en este sentido con ustedes? Relación a la alerta de género por violencia contra las mujeres que decreta o que anuncia la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cuál es, digamos, si ustedes están interviniendo en la alerta, si saben cómo va este proceso? Alejandra Reyes, directora de Comunicación Social del Consejo Ciudadano, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, pues estaremos atentas a lo que ustedes estén reportando en materia de violencia contra las mujeres aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos en este proceso con el Consejo Ciudadano escuchando pues lo que han encontrado y esta situación que se está enfrentando. Pues hemos llegado hasta acá el día de hoy, este 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos y bueno, comentar antes de cerrar finalmente la emisión de este programa algunos datos de cómo llegamos también las mujeres en términos de derechos humanos. Una parte importante que nos da precisamente la encuesta nacional sobre la discriminación 2022 es que el 67.7% de las mujeres indígenas han sufrido violencia de género a lo largo de su vida y que esta cifra es muy superior al resto de la población. Esto que Alda Facio nos recordaba en términos de la desigualdad, la discriminación, donde el hecho de ser mujeres genera por esta condición de desigualdad y discriminación una intersección en términos de cómo se van incrementando estas desigualdades y estas discriminaciones. Otro dato que da el INEGI es que el 70.1 de las mexicanas de 15 años o más ha sufrido al menos un incidente de violencia física a lo largo de su vida. En fin, los datos están a la luz en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2023, pues registró también altas prevalencias de agresiones en contra de las mujeres y en cuanto a delitos graves, el Secretariado Ejecutivo reportó un incremento sostenido de víctimas femeninas en los primeros 9 meses del 2025. Esto es parte de la realidad con la que este 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, pues tenemos en este país, México. Y finalmente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Pues nos seguiremos encontrando a lo largo
de los programas y le deseo que tenga una gran semana. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, en la asistencia de producción Saraí Nicanor y Abril Holguín, Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos, y pues les recuerdo, les invito también a que puedan escuchar de manera permanente con Radio Monarca, agradecerles esta sinergia que hemos construido, Radio Monarca 106.7 de FM, una radio comunitaria que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos. También saludos a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada precisamente en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Invitarle a que cada miércoles esté aquí en punto de las 11 de la mañana para escuchar pues los debates, las reflexiones que podamos colocar aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Tenga excelente miércoles y excelente resto de semana. Hasta pronto. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.